Muy buenas tardes para todos. Daremos inicio a las 5:05 de la tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva clase. Hoy es la última sesión que tienen conmigo. A partir de la próxima semana, pues estarán acá acompañados con la doctora Sandra Fuentes. Ella les dará el último bloque de este diplomado que esperamos haya sido de mucho aprendizaje para todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con infecciones a la atención en salud, la segunda parte, y hablaremos también de caídas. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de estos dos componentes, infecciones asociadas a la atención en salud y caídas. Denme un segundo para empezar a compartir. Ok, igual el día de hoy les voy a estar leyendo y por el chat y por el Facebook por si tienen alguna pregunta o inquietud. Me presento nuevamente, mi nombre es Freddy Perilla, soy enfermero, maestrante en salud colectiva, soy docente adscrito al programa de enfermería de la Universidad Antonio Nariño, miembro del capítulo Upsilon No de la Sigma Delta Internacional y ahí encontrarán mi correo en caso de que tengan alguna duda. De igual forma, el día de hoy ya les hice cargue de los documentos y de esta presentación dentro de la clase de Classroom, donde podrán descargarlo y darle utilidad en caso de que así lo requieran. Entonces, cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención en salud, si ustedes recuerdan, se habló de infecciones relacionadas con el ventilador o la ventilación mecánica, infecciones relacionadas con el torrente sanguíneo, y pues en esta ocasión vamos a hablar de las infecciones asociadas a la atención en salud relacionadas netamente con el tracto urinario o el catéter urinario. Entonces, cuando hablamos de esas infecciones sintomáticas del tracto urinario que se asocian
es decir, que se relacionan directamente a un catéter, pues básicamente son las infecciones que se dan en los servicios de atención en salud cuando se aplica, perdón, o se inserta un catéter vesical a alguno de los pacientes o de las pacientes. Estas infecciones son muy frecuentes y realmente es una de las condiciones que más se deben evaluar si realmente es o no necesario continuar con sondajes vesicales en ciertos pacientes que pueden ser no tan necesarios o el riesgo-beneficio es mayor riesgo que beneficio. Entonces, vamos a hablar qué es un catéter urinario. Ustedes ya saben que el catéter urinario es un tubo de drenaje que básicamente es insertado dentro de la vejiga a través de la uretra y que se deja en ese lugar y está conectado a un sistema de colección que ese sistema es cerrado y se llama o bolsa de Cistoflo o esa situación que ustedes ven acá realmente. Hay unas bolsas de Cistoflo nuevas que ellas ya traen como o vienen adaptadas para tomar muestras de orina de esos catéteres vesicales a través de la bolsa Cistoflo. No todas las bolsas lo traen y eso deben tenerlo claro porque cuando ustedes toman muestras en ocasiones de estas bolsas de Cistoflo directamente que llevan mucho tiempo, pues ya estas tienen un cultivo de bacterias propios que pueden darnos un falso positivo dentro de las que son infecciones asociadas a la atención en salud relacionadas con el catéter vesical. Entonces vamos a recordar el tema de definiciones que se trabajó en la clase pasada. Vamos a recordar el periodo de ventana, que esta hace referencia a esos 7 días durante los cuales se deben cumplir todos los criterios específicos de infección, donde se incluye el día en el cual se obtiene la muestra de la prueba diagnóstica, si es positiva y se tienen en cuenta los 3 días antes y los 3 días después. Es como cuando le tomaban a uno la prueba de COVID, si ustedes recuerdan, contaban 3 días hacia atrás. Es como el periodo de ventana de infección. La fecha del evento, ustedes ya la entienden como es esta que se define en la cual se detecta por primera vez o se detecta el primer elemento diagnóstico de la infección, dependiendo si es una infección de tracto urinario, de torrente sanguíneo, de ventilación mecánica. Sí, estas infecciones pues deben estar reportadas como corresponden dentro de los conceptos. ¿Listo? La localización del atributo, pues aquí ustedes ya deben especificar si es en el servicio de urgencias, hospitalización y demás, y qué tipo de infecciones. Entonces, dependiendo de esa situación, ustedes lo manejan. Y obviamente está la regla de transferencias si es una infección asociada a la ventilación mecánica, una infección del torrente sanguíneo o del tracto urinario, pues se desarrollará dentro de las 48 horas de la hospitalización o del ingreso y depende de donde se ubique el paciente, si es trasladado o no, puede ser de un servicio ajeno al originario actual. Ahora, vamos a hablar de los tipos de casos relacionados con la infección del tracto urinario. Cuando hablamos del caso confirmado, entendemos que es caso confirmado este caso eh, de infección sintomática del tracto urinario que se asocie directamente a un catéter vesical. Las infecciones del tracto urinario pueden ser clasificadas dependiendo para efectos de vigilancia hospitalaria y pueden ser sintomáticas o asintomáticas y es porque hay infecciones del tracto urinario que son asintomáticas. ¿Cómo se define si es una ITU? Una infección del tracto urinario, dependiendo de unos criterios clínicos para la infección. Y si es sintomática, pues es una histo, que quiere decir una infección sintomática del tracto urinario y debe reportarse como una hito asociada al catéter vesical, ¿sí? Ese catéter o ese catéter urinario realmente está presente en el momento de la toma de la muestra o estuvo presente en las 48 horas previas a la toma de la muestra o al inicio de los síntomas. Recuerden que nosotros tenemos unos criterios que se manejan cuando el paciente egresa o cuando le retiramos algún tipo de dispositivo, que tenemos un margen donde ellos pueden empezar con sintomatología relacionadas con las infecciones asociadas a la atención en salud y que esas deben manejarse dependiendo del paciente y los criterios clínicos específicos. Cada una de las IAs pues tiene sus criterios propios dependiendo el concepto que se les quiera dar en el hecho si es del tracto urinario, del torrente sanguíneo o neumonía asociada a la ventilación.
Ahora, criterios para esto. Hay varios criterios que se deben analizar. Está el criterio 1A, criterio 1B, criterio 2, criterio 2B y 3 y 4. Entonces, cuando hablamos del criterio 1A, debemos entender que es este paciente que tiene una sonda vesical en el momento en que se recolecta la muestra o cuando inició síntomas. Ejemplo, un paciente que inicia síntomas con picos febriles, que no venían presentando picos febriles antes y lo único invasivo que tiene es el sondaje vesical. Entonces, este paciente puede iniciar los síntomas con un sondaje vesical y que posteriormente se retire, pero pues, los síntomas iniciaron cuando él aún tenía la sonda dentro de su meato urinario. Y además de esto, es decir, además de que tenga la sonda al momento de la recolección o inicio de síntomas, él o ella debe presentar uno de los siguientes signos o síntomas. ¿Cuál? Puede presentar fiebre, puede presentar dolor en el ángulo costovertebral o dolor suprapúbico. Entonces, dependiendo del dolor, obviamente la ubicación, ustedes lo deben especificar dentro de las fichas que diligencien y dentro de las historias clínicas, pero debe venir entonces con la sonda vesical al momento del inicio de síntomas o cuando se toma la muestra. Debe presentar ya sea fiebre o dolor y además de eso debe tener un urocultivo positivo con más de 105 unidades formadoras de colonia por mililitro, con no más de 2 especies de microorganismos identificadas. ¿Y es que qué quiere decir eso? Cuando identificamos un urocultivo positivo que tiene varios microorganismos o varias especies identificadas, podremos hablar de un cultivo que se contaminó o que no es efectivo para el criterio de infección del tracto urinario relacionado a catéter vesical. Eso lo deben tener muy presente, siempre debe ser mayor a 105 unidades formadoras de colonia por mililitro. Eso nos lo reportan los laboratorios tal cual. Ustedes van a ver que dice 100 UFC, entonces automáticamente ustedes dicen, no, esto no es una infección de una IA, porque pues no cumple con el criterio. Y lo deben tener como claro para que ustedes no, en procesos de auditoría y demás, de pronto no vayan a dar falsos positivos o vayan a aceptar infecciones asociadas a la atención en salud cuando no son ese tipo de infecciones, dado que normalmente durante los procesos de auditoría y de cobro, esas infecciones no se pagan, sino que la entidad debe cubrir el costo de la atención. Entonces, eso puede significar que se cobre o las entidades intenten glosar ciertos procesos de atención cubriéndose en ese tipo de atenciones. Ahora, el otro criterio 1 es un paciente que tuvo una sonda vesical, pero se le retiró dentro de las 48 horas antes de la recolección de la muestra, es decir, 48 horas atrás y ahorita le tomamos la muestra, o que hoy inició con síntomas y 48 horas atrás le habíamos retirado la sonda. ¿Sí? Este paciente puede empezar con síntomas como fiebre, dolor en el ángulo costovertebral, dolor suprapúbico, o puede presentar signos como fiebre mayor a 38 grados, una urgencia urinaria, que aumente su frecuencia urinaria, que empiece con disuria, con dolor suprapúbico, dolor o sensibilidad en el ángulo costovertebral. Entonces, hay que ver que este paciente puede presentar cualquiera de estos síntomas que ustedes leen acá dentro de las 48 horas posteriores al retiro de la sonda vesical. Si el paciente presenta cualquiera, con uno solo que presente de estas situaciones, más un urocultivo positivo, mayor a 105 unidades formadores de colonia por mililitro, igual con no más de 2 especies propias de microorganismos, estamos hablando de una infección del tracto urinario asociada al catéter con el criterio 1B, que en este caso sería el paciente que ya no tiene un sondaje vesical, pero que sí lo tuvo entre las 48 horas mientras inició los síntomas, ¿sí? Tengan muy presente que la urgencia urinaria es expresada por el paciente y la frecuencia nosotros la solemos ver o el paciente nos puede referir que aumentó la frecuencia urinaria posterior al retiro del sondaje vesical, que él normalmente no hacía ese número de orina o no iba al baño esa cantidad de veces. En cuanto al sondaje vesical, criterio número 2, entonces aquí vamos a ver que estamos hablando del criterio 2A. Como les dije, va a haber 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. El criterio 2A es un paciente que tiene una sonda vesical en el momento de la recolección de la muestra o al inicio de los síntomas y que al menos presenta uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre, dolor costovertebral, dolor suprapúbico y ojo, aquí en este caso debemos identificar que siempre que hablemos de fiebre
esta fiebre o estos dolores no deben relacionarse a otra causa conocida. Es decir, si un paciente tiene fiebre y de repente, pues fiebre no, bueno, si viene presentando cuadros febriles y pensamos o sospechamos de una infección de vías urinarias, pero el paciente ingresa por un cuadro febril, pues obviamente no es uno de los criterios que nosotros podemos tomar en cuenta, porque ya es un síntoma que él traía de base. Entonces eso sí lo deben tener muy claro para no cruzar la información o confundir síntomas que de pronto él ya traía y se identificó la causa original de la fiebre. Fuera de los síntomas que ya les mencioné, él debe cumplir con alguno de los siguientes hallazgos a nivel de laboratorio. Él o ella en la muestra de orina pueden encontrarse esterazas leucocitaria o nitritos positivos. Entonces, un paciente que tiene fiebre, que tiene un sondaje vesical y que presenta nitritos positivos, es probablemente una infección del tracto urinario relacionada con catéter vesical. Puede tener piuria en la muestra de orina mayor a 10 leucocitos por mililitros o podremos estar hablando de mayor de 3 leucocitos por campo de orina, sin centrifugar. Entonces, son cosas que se manejan mucho en tema de laboratorio, pero nosotros como personal de salud, tanto médicos como enfermeros, debemos conocerlos para poder identificar y poder clasificar, sobre todo si nosotros somos quienes coordinamos los programas de infecciones dentro de las instituciones. Además de eso, el paciente puede presentar una tinción de grande orina sin centrifugar positiva y un urocultivo positivo, pero si ustedes ven acá, esta muestra es diferente. Nos habla de mayor de 103, pero menor de 105 unidades formadoras de colonia con no más de 2 especies de microorganismos. Ustedes dirán, pero ¿por qué si las anteriores nos estaban hablando de 105? Porque aquí te estamos diciendo, debe tener un cultivo, puede tener un cultivo positivo con menores de 105 unidades formadoras de colonia, pero además de eso debe tener una tinción de la orina sin centrifugar positiva. Es decir, nos están hablando que hay una tinción de gran positiva más un urocultivo con 103, 104 unidades formadoras de colonias por mililitros, suficiente para que nosotros digamos que cumple con ese criterio. Si tiene fiebre, si tiene sondaje vesical, nosotros fácilmente podemos advertir o podemos identificar que sí es una infección del tracto urinario y que sí está relacionado con catéter vesical. Entonces, eso se debe tener claro para que ustedes cuando vean los cultivos, si de pronto están sospechando de un cultivo de un paciente que sí les dio positivo y demás, pues trabajarlo con el ánimo de que se tome esa tinción de gran para garantizar que sea o no sea una infección del tracto urinario antes de descartarla. Porque también puede pasar eso y es que descartemos infecciones que no debieron haberse descartado porque sí eran una infección correspondiente a ellas. El criterio 2B nos habla de ese paciente que tuvo una sonda vesical que fue retirada dentro de las 48 horas antes de que se recolectara la muestra o que iniciara con síntomas, que fuera de esa condición cumple con algunos de los síntomas que ya le hemos venido hablando, fiebre mayores a 38 grados, una urgencia, un aumento en la frecuencia o tiene disuria, puede presentar también dolor suprapúbico o un dolor o una sensibilidad en el ángulo costo vertebral y debe presentar al menos uno de los siguientes hallazgos. Igual, las mismas condiciones anteriores. Puede presentar una esterasa leucocitaria o unos nitritos positivos en la prueba de orina. Puede presentar una piuria con una muestra de mayor de 10 leucocitos por mililitros o más de 3 leucocitos por campo de orina sin centrifugar. Una tinción de gran positiva sin centrifugar con un urocultivo entre 103 y 105 unidades formadoras de colonias con no más de 2 especies. Tengan muy presente, por favor, el tema de no más de 2 especies, dado que no se pueden contar con más de 2 especies dentro de estos urocultivos, porque pues ya pensaríamos o hablaríamos de una muestra que se encuentre contaminada, ¿sí? Entonces eso lo deben tener ustedes como muy claro. Siempre que ustedes sospechen de una infección del tracto urinario, que a pesar de que él no les dio 105 en unidades formadoras de colonia, pero el paciente aumentó la frecuencia o presenta una disuria, pues tomemos una tinción de grande orina sin centrifugar a ver si nos da positivo y con eso nosotros podamos confirmar. O revisemos si el urocultivo nos dio menor de 105, pero tiene nitritos positivos y cumple con las demás condiciones. Entonces ahí estaríamos hablando fácilmente de una infección del tracto urinario. Continuando, encontramos el criterio número 3. Ese criterio número 3 está relacionado con pacientes menores de un año que tengan o no tengan
un sondaje vesical, ¿sí? Porque no todas las instituciones siempre manejan sondaje vesical, eso dependiendo el protocolo. Hay algunos pediátricos menores de 1 año, en otros que no se les inserta el sondaje vesical, sino que se manejan de otra forma. Pero el paciente puede tener o no una sonda vesical y que tiene o cumpla con alguno de los siguientes signos o síntomas. Uno, debe presentar fiebre rectal mayor de 38 grados o axilar mayor a 37.5. Puede presentar hipotermia menor de 37 rectal, menor de 36 axilar. Puede presentar acneas, bradicardias, disurias, letargias y vómitos. No necesariamente debe tener este mar de síntomas. Debe cumplir uno. O sea, puede ser un niño menor de 1 año que tenga un sondaje vesical y que presente letargia. Nosotros ya empezaríamos a sospechar de que está pasando por un proceso infeccioso, que de hecho hay que trabajarlo rápido porque con los niños hay que trabajar ese tema rápido. Y además de eso, el niño debe cumplir un urocultivo positivo mayor de 105 unidades formadoras de colonia. Igual no pueden encontrarse más de 2 especies de microorganismos en este cultivo. Si no cumple esa condición y nos reportan un cultivo con 3 o 4, pues nosotros ya descartamos una infección del tracto urinario o repetiríamos la muestra porque esa muestra probablemente esté contaminada. Cuando hablamos de cono sin sondaje vesical, aquí abajo está la aclaratoria, si ustedes lo ven. Dice que es el catéter urinario presente entre las 48 horas antes de la recolección o inicio de los síntomas. Entonces ustedes eso lo deben tener súper claro también a la hora de manejar el tema con niños. Para aquellos quienes están rotando por pediatría o quienes están trabajando por pediatría, porque son datos que les pueden cambiar el tema de diagnóstico. Ahora, el criterio número 4, este niño menor de 1 año, igual que tenga o no un sondaje vesical en el momento o dentro de las 48 horas siguientes, que empiece con síntomas que no sean atribuidos a una causa que ya conozcamos, es decir, a una causa que ya tengamos identificada plenamente. Y vamos a trabajar igual fiebre mayor de 38 grados a nivel rectal o mayor de 37.5 a nivel axilar, hipotermia mayor de 37 grados, menor de 37 grados, perdón, a nivel rectal y menor de 36 grados centígrados a nivel axilar. Podemos presentar niños con apnea, con bradicardia, con disuria, letargia y vómito. Uno de los más característicos es la apnea y la letargia en estos pacientes pediátricos cuando están cruzando por cremas, infecciones de tracto urinario relacionados con los catéteres. Además de eso, debe cumplir con uno de los siguientes hallazgos. Puedes tener esterasa leucocitaria o nitritos positivos en la muestra de orina. Puede presentar igual la piuria con muestras de orina mayores de 10 leucocitos por mililitro o más de 3 leucocitos por campo. En las orinas sin centrifugar, igual una tinción de gram positivo en orinas sin centrifugar con un urocultivo entre 103 y 105 unidades formadoras de colonia, donde no se identifiquen más de 2 especies. Esto es como para que ustedes lo tengan muy, muy presente entre los criterios que se trabajan. Si ustedes ven acá, se trabajan adultos y niños, solo que a los niños se les dan unas características específicas o diferentes en comparación con el tema de días. Ahora vamos a hablar de unos comentarios propios de lo que es infección del tracto urinario. ¿Qué queremos decir o qué queremos hacer ver con estos comentarios? Que ustedes tengan claridad de una información que les puede servir y que puede como contribuirles para aclarar si eso no es una idea. Entonces, cuando hablamos de esos comentarios debemos entender que hay cultivos de laboratorios que son reportados como flora mixta. Entonces nos dicen, el cultivo dice positivo, flora mixta y empiezan a nombrar la lista de microorganismos que hay. Y es que esto representa que al menos 2 especies de microorganismos, por lo tanto, hay un microorganismo adicional que se recuperó en el mismo cultivo y eso representaría que cuando nos hablan de una flora mixta, de un monocultivo positivo, este espécimen no puede ser utilizado para cumplir los criterios de infección del tracto urinario. ¿Por qué? Todo lo que ya les venía mencionando, pacientes, criterios que cumplen en el hecho de que no deben haber más de 2 especies identificadas. Cuando hay una flora mixta es porque hay más de 2 especies identificadas y automáticamente eso descalifica la muestra o no cumple el criterio, entonces pues podríamos soportarnos en que no hay una infección del tracto urinario relacionado con la atención en salud en este caso.
Las puntas de las sondas vesicales no deben ser cultivadas y no son aceptables para el diagnóstico de una infección del tracto urinario, porque es que esas puntas de sondaje vesicales se contaminan al pasar por la uretra. Y es uno de los errores típicos que tenemos en ciertas instituciones, y es que toman la muestra de la punta. Lo que hacen es que sacan la sonda vesical, cortan la punta de la sonda, la meten en una bolsita, eso sí, con técnica aséptica y demás, es algo que valoro mucho. Lo hacen con una técnica muy profesional, lo sacan, guantes estériles, toman la muestra, cierran la muestra, la marca, la rotura, todo muy bien. Pero es una muestra que está contaminada, es una muestra que no va a servir porque no nos va a dar unos criterios, porque probablemente nos va a dar una flora mixta, porque además de eso vamos a encontrar bacterias que son propias del conducto, entonces va a haber una confusión realmente si es o no una infección del tracto urinario. Por eso desde los ámbitos internacionales las sondas vesicales no son criterios o no son aceptables para cultivarlas y diagnosticar una infección del tracto urinario. Los orocultivos deben ser obtenidos mediante una técnica apropiada. Es, es complejo cuando se habla de orocultivos porque se contamina inclusive con las manos del personal de salud, no hay una limpieza adecuada, no se toman las muestras como debe ser, entonces la muestra se contamina, se pierde, y es un tiempo que se pierde, es un dinero que se pierde y que hay que volver a tomar la muestra. Y pues obviamente al perderse ese tiempo, no se da el tratamiento que es al paciente, o podremos generar lo que hablamos la vez pasada, es que se empiezan a dar antibióticos y al final terminamos con una resistencia antimicrobiana por esta prueba de antibióticos que se vienen haciendo con los pacientes. Esta técnica de recolección debe estar, mantener la muestra siempre en una técnica limpia, ¿sí? La muestra deben hacerse por aspirado a través de un puerto o un puerto obviamente desinfectado. Cada institución tiene su protocolo de cómo tomar muestras en cuanto a tanto hemocultivos como orocultivos. Entonces nos dicen, ustedes van a tomar ese tipo de muestras de esta manera. Les recomiendo que lean mucho el tema de protocolos porque eso es algo que hacemos como enfermeros, tomar los hemocultivos y los orocultivos, a menos de que pronto pues vaya el auxiliar del laboratorio, que es muy poco frecuente que va, entonces a nosotros como enfermeros nos corresponde esa responsabilidad. ¿Qué les recomiendo a cada una de las personas? Por favor, tomar en cuenta que eso es del ámbito profesional. No le deleguen esto al personal técnico, y no es porque no estén capacitados o no tengan los conocimientos, sino porque ellos deben cumplir con unas condiciones y es mejor que lo haga un profesional para garantizar que se haga de forma efectiva. Ahora también nos vamos a encontrar escenarios donde lo hace mejor el auxiliar que el profesional, pero siempre va a ser responsabilidad del profesional la toma de esta muestra. En cuanto a los niños, los urocultivos o los cultivos de orina deben ser obtenidos por un sondaje vesical o por una punción suprapúbica. Los urocultivos positivos de muestras no fiables recolectadas por bolsa deben ser confirmados por una técnica adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos una muestra de orina de la bolsa Cistoflow, nos dio positivos, cumple con criterios, no se identificaron más de 2 microorganismos, pero aún así creemos que la muestra puede estar contaminada por haber sido tomada en Cistoflow. Entonces, pues, ¿qué nos toca hacer? Volver a tomar la muestra con una técnica adecuada y garantizar que la muestra sí cumpla con todas las condiciones para poder ser tomada en cuenta dentro de los criterios de infección del tracto urinario. Ahora, para hablar de las muestras de orina, pues estas deben ser procesadas tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de las primeras 2 horas de la toma. Por eso uno le dice, si usted va a tomar un orocultivo, tome el orocultivo y bájelo de una vez, o mande al auxiliar, o mande al auxiliar de laboratorio, o al camillero, bueno, al que la institución tenga establecida para ese proceso. Pero tome el orocultivo o tome la muestra de orocultivo y envíela, ¿sí? Para que se pueda procesar dentro de esas 2 horas. Porque si no, esta muestra de orina puede dañarse o no puede cumplir las condiciones, ¿sí? Las muestras de orinas que son procesadas después de 30 minutos de la recolección deben ser refrigeradas o inoculadas para garantizar que las muestras nos vayan a dar un resultado realmente positivo. Y esto deben hacerse a través, señor, ¿alguien me preguntó algo? Ok, creo que no. Entonces, esas muestras deben estar refrigeradas debidamente, ¿sí? En medios de aislamiento primario antes de su transporte o debe transportarse adecuadamente.
Realmente los espécimes refrigerados deben ser cultivados a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la refrigeración. Pero ojo, refrigeración, sí, porque muchas veces lo que hacemos es que tomamos una muestra, la dejamos ahí en el stand de enfermería, dentro de una bolsita, y pues eso no es refrigeración, así usted le ponga el ventilador al lado. Entonces, ojo con eso. Por favor, los enfermeros y las enfermeras y los médicos y todo el personal que esté relacionado con esto. Eso es un trabajo interdisciplinario de equipo donde estas muestras se toman, se llevan al laboratorio y se le dice al laboratorio es una muestra de un urocultivo, por favor empiece a procesarla antes de que vayan las 2 horas de la recolección para garantizar que esta muestra sea efectiva. Ahora, eso es una condición que debe estar dentro del protocolo de la toma de muestra. Si la institución donde usted trabaja no tiene esto, le recomiendo que hagan una actualización de protocolos de acuerdo a las normas internacionales y adapten ese tema de infecciones, particularmente en los protocolos de toma de muestras. Ahora algo muy claro, el rótulo de estas muestras deben aclarar si el paciente tiene o no síntomas, porque es importante a la hora del análisis del urocultivo y del análisis de toda la información comprender si el paciente tenía o no síntomas, porque puede ser una infección del tracto urinario que no presenta una sintomatología clara. Entonces es mejor que eso también lo tenga en cuenta el laboratorista y obviamente el médico tratante. Ahora, llegamos a algo que es el procedimiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y es el método que utilizan en México para hacer los reportes de vigilancia. Aquí en Colombia se llama así Vigila. Allá ustedes lo llaman ROVE, que es básicamente Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. No sé si está nuestra estudiante de Ecuador y ella me puede informar cuál es la red de vigilancia o cuál es el instrumento de vigilancia que ustedes utilizan en Ecuador. Si la persona está, le agradezco me comparta la información para hacerla llegar aquí también a los compañeros. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Se llama CIBE Alerta o el BIEPI, que se llama acá. Ok, y ahí reportan todo lo que es infecciones asociadas a la atención en salud también. Para eso tienen unas matrices específicas donde van reportando este tema de estos casos, pero así como un programa específico, no. Ok, vale, muchas gracias. ¿De México alguien ha logrado o ha tenido la oportunidad de manejar el ROVE o ha hecho reportes a través de esta plataforma? No, la verdad. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué cree que hasta ahorita escucho este documento que nos está Eh, informando? Porque realmente en la institución donde yo trabajo no hay nada. Lo único que se manejan son libretas de instalaciones, de sondas o algún así tipo de procedimientos, pero la verdad, honestamente, este programa no, ¿eh? Hasta ahorita que ahora sí lo está comentando, digo, hasta me quedé así como que un poquito sorprendida, porque epidemiología entra, pero referente a otras infecciones, no propiamente ¿cómo se dice? De otro tipo de infecciones, pues, pero que yo recuerde, no, ¿eh? Vale, aquí, muchas gracias, Ana. De hecho, está por norma, la norma ya está cargada en la plataforma de ustedes y demás. Voy a leer los comentarios. Aquí dice Abigail que no lo conoce. Dicen que en el IMS y el INS, perdón, no le ha tocado pues ver eso aún. Tampoco lo conocía. Lo lleva epidemiología, sí. Normalmente lo carga epidemiología o la encargada de infecciones. Entonces, cuando hablamos de esta red de hospitalaria de vigilancia epidemiológica, que es el proceso estandarizado que tienen en México para la vigilancia epidemiológica, pues comprende que esta vigilancia en IAS en México, como ya les decía, está a cargo de esta red de vigilancia epidemiológica y ese sistema de vigilancia Centinela está establecido formalmente, es decir, se formalizó en 1997. Calculen ustedes. Estamos en 2023. ¿Cuántos años han pasado? Y aún hay instituciones o que no lo manejan o el personal de salud no lo conoce. Y es importante que México maneje o notifique a todas las personas para conocer esos conceptos y estas normativas, porque si ustedes ven, esto ya lleva varios años,
pues aún muchos de ustedes me dicen que o no lo manejan o lo manejan la epidemiología, de pronto ustedes no lo conocen. Sí, y esta red de hospitalaria de vigilancia epidemiológica es la responsable de unificar todos los criterios para la recolección dinámica, es decir, vamos a recolectar dinámicamente, sistemáticamente y de forma continua los reportes que se generen en la atención médica hospitalaria afiliada, pues obviamente a la red. ¿Qué pasa? Y es que la red dice, ustedes deben estar afiliados, o sea, ustedes deben pertenecer a nosotros para poder dar los reportes, que eso es lo que está pasando, que muchas instituciones no lo tienen. Pero la norma mexicana 045, aquí sí hago un paréntesis, no sé cómo se leen esas normas. En Colombia nosotros lo sacamos a través de resoluciones o leyes parlamentarias, pero pues ustedes aquí la tienen como norma mexicana 045 SS A2 del 2005. Esta norma ya está en la plataforma de Classroom, está clarísima, habla sobre la vigilancia en infecciones, la notificación de infecciones y por qué las redes deben hacer este tipo de notificaciones. De hecho, si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les mostré unas estadísticas que hablaba de tipo de infecciones, de servicios, de pediatría, medicina interna, infecciones quirúrgicas, cuáles eran las bacterias más presentes y demás. Toda esa información da o sale como resultado de los reportes que hacen estas unidades de atención, es decir, esos hospitales, a través de la red hospitalaria de vigilancia. Por eso la importancia de que sí se haga un reporte efectivo, porque a través de esos reportes salen los informes, los ministerios y las secretarías pueden tomar decisiones y aplicar correcciones, pero cuando los hospitales o las entidades no hacen los reportes, pues hay como un silencio epidemiológico. Es decir, no se evidencia esta curva que debería tener o ese comportamiento habitual que deben tener las infecciones, sino que se pasa por alto. Entonces, por lo menos en Colombia, cuando una entidad dice que no tiene ninguna infección relacionada con la atención en salud, que tiene cero infecciones a este proceso, pues obviamente es raro, genera mucha sospecha por el hecho de que no es 100% claro, es decir, no cumplen las condiciones, es imposible que una institución no tenga una infección. Ministerio de Ganancia, ok, aquí lo mandaron al grupo, una matriz de IAS, lo utilizaron recientemente, aquí básicamente lo que hacen es, aquí habla las tasas, los datos, aquí nos hablan como el número de camas, los porcentajes de ocupación, los egresos, el tipo de institución, pues a la que está afiliada, la ciudad, la provincia. Nos muestra las gráficas de las etiologías. Esas gráficas deben estar diligenciadas con algunos de los datos que ellos recolectan, pero lo manejan más, aquí están las tablas dinámicas. Lo manejan más por lo que ustedes veo, por lo que veo en ese documento, como a través de Excel, ¿sí? Y ustedes ahí van mostrando todo el componente. Muchas gracias, Nancy. Es interesante cómo lo manejan. Sí, es un Excel bastante dinámico y es muy fácil de entender. Para las personas que están en el grupo, ella lo envió por ahí, lo pueden revisar. Creo que no está como difícil de manejar. Les pido perdón, voy tomando agua porque de tanto hablar me pasa. Bueno, en cuanto a los procesos, hay unos requisitos que deben cumplir los hospitales para ser parte de esta red grande, que es pues básicamente la red de vigilancia epidemiológica y hospitalaria, que lo llamaremos a partir de ahora ROVE. Entonces, para ser parte de ROVE se deben cumplir unas condiciones. Uno, se debe contar con una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Y básicamente por norma, todas las instituciones deben contar con una unidad de vigilancia epidemiológica. Todos de quienes se encargan de epidemiología normalmente en Colombia, no sé, allá, son jefes. Casi siempre las enfermeras o los enfermeros somos los que nos encargamos del todo el tema de vigilancia. No sé, en Ecuador, Nancy, tú me aclaras, ¿en Ecuador también lo hacen los enfermeros o es más el personal médico? El tema de las guías, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos en una zona 6, que se llama así, y que responde a 3 provincias, como decir, un estado. Y aquí los que reportan básicamente, y eso sí, pienso que, y me corrigen si no es así, solo lo reportan los hospitales generales, que en este caso serían como que de especialidad, y están a cargo de 3 enfermeras
las enfermeras lo están liderando en tema de IAS en estos 3 hospitales que manejamos nosotros. Muchas gracias. Pues es interesante. Técnicamente, los reportes sí lo deben manejar todos los hospitales. Bueno, claro que eso también se adapta a la normativa de cada país, ¿no? Pero sí, somos los enfermeros los que estamos como muy presentes ahí. Me decían cuando yo era coordinador de infecciones, es que las infecciones las coordinan los enfermeros porque son canzones. Y sí, es verdad. Somos canzones, entonces nosotros somos como, es que se tienen que lavar las manos, es que eso tiene que estar perfecto, es que eso tiene... Y eso lo inculcan a todos los enfermeros desde el pregrado, donde a las jefes les hacen peinarse así con su cabello muy bien recogido, casi no se les puede salir un cabello y demás. Entonces, eso es verdad, somos un poco más psicorrígidos, el personal médico a veces es un poco más flexible, pero pues también hay médicos infectólogos, sobre todo o médicos epidemiólogos que también manejan muy el tema de IES. Yo aprendí de IES básicamente a 2 infectólogas de aquí de Bogotá que les agradezco mucho el aprendizaje que ellas me dieron. Además de eso, se debe contar con un epidemiólogo o un infectólogo o un salubrista o un médico general con evidencia y capacitación específica en material de vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones y que sea de tiempo completo y que coordine o que sirva para coordinar la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Ahora, ese epidemiólogo puede ser médico, puede ser enfermero, pero el infectólogo sí debe ser médico. ¿Por qué se trabaja en la mano un epidemiólogo y un infectólogo, un salubrista y un infectólogo? Porque el infectólogo tiene conceptos sobre la resistencia antimicrobiana, que de hecho, si ustedes me lo preguntan, casi de solo IAS, si habláramos solo IAS y PROA, que es el programa de optimización antimicrobiana, podría salir un diplomado. ¿Por qué? Porque es que la norma mexicana, la norma ecuatoriana, la norma colombiana, bueno, casi toda la norma latinoamericana, exige que el personal que maneje IAS esté capacitado, certificado en ese tema. Yo lo estoy. Entonces, cuando una persona se capacita y se certifica en IAS, pues es una persona que puede brindar información y que puede trabajar o coordinar esas unidades de vigilancia epidemiológica. Pero sí o sí necesitamos de un infectólogo por todo el tema de resistencia antimicrobiana y de cómo se debe manejar ese tema de antibióticos en los hospitales. Se debe contar con lo menos una enfermera formada en salud pública, que esté capacitada en vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones, tiempo completo. Ojo aquí voy a sonar sindicalista y es que las enfermeras y las enfermeras que manejen infecciones o epidemiología deben estar contratadas a tiempo completo. No deben estar contratadas obra labor o el tipo de contrato que te pagan solo por horas, ¿sí? Deben estar en instituciones con 1 a 50 camas sensables y no sensables y este personal deberá incrementarse en por lo menos una enfermera por cada 50 camas adicionales. Entonces les voy a hacer una pregunta y es, en México o en los demás países, sí cumplen con, particularmente México, cumplen con ese criterio, una enfermera en infecciones por cada 50 camas sensables y no sensables. Les agradezco que ustedes me respondan por chat. Si no quieren, pues hablar de pronto por tema, no nombraré la persona que me responda. Porque de pronto les genera temor decir si sí o si no. Pero les voy a dar un momento que me digan si ustedes han visto que haya una enfermera en infecciones o en vigilancia por cada 50 camas. ¿Cómo está? Buenas tardes. En el caso de uno de los hospitales generales de acá de Cuenca, que tiene la capacidad para 400 camas, hay una enfermera. Eso no se cumple. Y entonces, obviamente, el monitoreo de seguimiento es casi Es muy imposible. difícil. Ajá, es imposible. Y peor, aplicar lo que sería el bundle y todas las estrategias ya para prevención es todavía más. Yo asistí a algún taller y justo nos daban esta información y luego alguien me pidió y no sabía de dónde sacar. Pero si no estoy mal, son lineamientos de la OPS. Sí, Ajá, sí. Gracias. sí. Esas condiciones de 50 camas, una enfermera en Colombia lo manejamos un poco más, son como 100 camas por cada enfermera. No se cumplen casi en ningún lado en Latinoamérica. Dice aquí, no es una persona para todo el servicio hospitalario y los diferentes servicios. Sí, y eso es uno de los problemas, porque los hospitales nos dicen, deben cumplir con los indicadores, deben cumplir con la vigilancia, deben hacer las visitas, las supervisiones, porque cuando llega la auditoría, pues a uno le pide un formato. Pero uno no es capaz, con un hospital,
o una clínica de 4 o 5 pisos con más de 200 camas, 300 camas, usted haciéndole la vigilancia. Y Nancy hablaba de algo muy importante que son los puntos, que es básicamente como las medidas de prevención que nos apoyamos para reducir ese tema de infecciones relacionadas con la atención en salud. Y no se cumplen porque usted no puede ir a revisar. O sea, yo también pasé por eso, yo tenía que hacer ronda hospitalaria y tenía 3 unidades de cuidados intensivos, pues, un quirófano con 6 salas, contaba con 3 hospitalizaciones, más una unidad de cuidados intensivos pediátricos, más una neonatal. Entonces, ir a revisar que realmente estos bundles se cumplieran en cada uno de esos pacientes, más urgencias, más revisar por qué tenían sonda, pues a veces era muy, muy difícil, por no decir imposible. ¿Sí? Entonces, es lamentable y creo que mucha de esa situación se da por desconocimiento, porque cuando uno conoce norma, a medida que uno va conociendo norma, uno puede discutir o pelear al hospital. Por norma de habilitación, usted debe tener esto. Ahorita en Colombia, por norma de habilitación, se debe tener un jefe de prueba, jefe de infecciones, un jefe exclusivo para lavado de manos. ¿Sí? Entonces nosotros ya hablamos de, ok, ya se necesitan enfermeros y se cumple por norma. Dime, Ana, me levantaste la mano. Aquí en el hospital donde yo trabajo, Sí. prácticamente todo eso no es una enfermera. Ahí los únicos que entran a hacer, ahora sí, campo, son dentro del hospital, es los médicos epidemiológicos. Y eso porque si se llega a hacer un reporte o ven si hay mucha infección, por ejemplo, por decir así un ejemplo de infecciones, yo estoy en servicio de neurocirugía. Y hay luego en ocasiones como que hay neuroinfecciones más seguidas y es cuando ya entra epidemiología, pero nada más, si por decir así, que necesitamos el recurso, no sé, por sanitas, por jabón, porque hay mucho paciente en aislamiento, es cuando entra epidemiología, pero en sí, dentro del campo clínico, o sea, del hospital, nunca he visto que una enfermera se involucre. Yo aquí más que nada, yo veo que las enfermeras se dedican ahora así como que, como si fuera un centro de salud, que nada más únicamente, exclusivamente manejo de biológicos y párele de contar. Y se me hace muy raro porque donde yo trabajo se puede decir que es un hospital de 4º nivel y no he visto eso, ¿eh? Simplemente sí me han comentado, no, es que vino el doctor de epidemiología, que porque hay que manejar un cierto medicamento que está fuera de cuadro básico y se tiene que manejar. Es lo único que sí yo he visto. Y la verdad, honestamente, sí es poco recurso para un hospital muy grande donde yo trabajo. Ana, me dejas atónito. Sí. Es esa información porque las enfermeras están perdiendo un campo grande. Además de que México ahorita hace poco pasó por unas situaciones que casi reconocen el trabajo de un enfermero profesional en México, ¿no? O sea, ustedes tuvieron hace poco un conflicto con el Estado por esa situación. Y es por eso, porque siento que nos estamos dejando quitar campos. Obviamente no es necesariamente enfermería. Médicos, yo he trabajado con médicos epidemiólogos y vamos de la mano y nos complementamos mucho, pero sí por norma deberían tener enfermeros. Aquí dice que yo trabajo en un primer nivel y desconozco esto. Me gustaría saber si la digas cómo se aplican en el nivel primer nivel. Tere, en primer nivel es igual, o sea, lo que pasa es que el primer nivel depende de lo que tú me definas como primer nivel. Si me hablas de primer nivel que hable referencia solamente a atenciones de consulta, donde no se haya procesos intervenciones invasivas, nosotros no estamos hablando de una infección asociada a la atención en salud, que se relacione precisamente con eso. Recuerda que cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención en salud, tienen que ser infecciones del tracto urinario, que deben haber tenido un sondaje vesical. ¿Cuándo puede ser de primer nivel? Cuando este paciente llega con un sondaje vesical y le cambiamos la sonda vesical dentro del primer nivel, se va y a las 48 horas empieza a presentar síntomas. Esas infecciones sí serían nosotros y cumple con los demás requisitos. Pacientes que tienen una infección del torrente sanguíneo, debe tener un paciente haber tenido una catéter venoso central o en algunos casos accesos periféricos. Infecciones del sitio quirúrgico, eso hablaríamos de operaciones y en un primer nivel creo que no lo hacen. Y pues hablo de México. Y además de eso, tendríamos que tener también una neumonía asociada a la ventilación mecánica y un primer nivel no tiene ventiladores mecánicos porque no tiene unidad de cuidados intensivos.
Entonces, en primer nivel, nos centraríamos más como al cambio de sondas y dependiendo de las intervenciones que ustedes allí establezcan. Pero pues es un tema bastante amplio porque sí debe trabajarse el tema de infecciones dentro de esos sitios, sobre todo cuando manipulan dispositivos invasivos de pacientes que ya vienen. Cuando hacen curaciones de cirugías o hacen retiro de puntos quirúrgicos y a las 48 horas se nos infectan las cirugías. Entonces, probablemente fue por ese primer nivel. Les agradezco por la participación. Voy a continuar. ¿Puede ser cuando colocamos un DIU? No, no. Cuando ustedes colocan un DIU, no estaría, o sea, sí puede darse un proceso infeccioso, pero no se relacionaría con una IAS, porque reitero, las IAS solamente son estas 4, entonces pues no es necesariamente el DIU, pues un dispositivo que ustedes coloquen o sea, no, el DIU no sería una IA, para ese caso específico no. Bueno, creo que se cambió el nombre, Coordinación Zonal 6. Muchas gracias. No te preocupes, Tere, con todo el gusto. Perdón, me cambié de dispositivo. No Ya te me preocupes. cambié. Yo tenía una duda, o sea, yo trabajo en calidad desde hace 6 meses, me asignaron estas funciones. Y en Qué nosotros, gran como trabajo te decía, queda. y, y lo peor es que yo, o sea, yo veo algunas deficiencias, porque recién acabo de hacer una maestría y me gusta seguirme capacitando. Y lo que yo no sé cómo lo hacen allá, y ahorita usted dice que sí podemos ver ellas en primer nivel. Acá primero se monitoriza solo en los en críticos, solo en las UCIs, neo y pediátrica. En los pisos no se está casi monitorizando y no se lleva registro. Y básicamente en algunos específicos. Y también solo, por ejemplo, nosotros tenemos 15 hospitales bajo nuestra competencias de monitoreo y de los 15, solo 3 reportan guías. Los 12, como son considerados básicos de menos de 70, de 50 camas, no reportan. Y yo digo, ¿cómo? Si ellos son los que remiten a los generales y mandan con todas las guías y con todos los cucos, porque no hay un buen manejo en esos hospitales de referencia. Entonces, ustedes reportan en todos. Eso es porque yo estoy peleando por eso. En todos. ¿Por qué? Porque es que inclusive si tenga 70 camas, pero ¿hay hospitalización o solamente es consulta externa? Hospitalización, eso sí, No, 70 camas de no. hospitalización. Si son Tengo de 70 15. camas de hospitalización, deben reportar, porque en esa hospitalización sí o sí pasan sondas vesicales. No creo que ninguno de los 70 pacientes nunca haya tenido una sonda vesical. Pacientes que pueden tener accesos periféricos, catéter venoso central de inserción periférica, ¿sí? Obviamente no vamos en hospitalización no vamos a encontrar pacientes ventilados, es muy poco frecuente, realmente esos son de unidades de cuidados intensivos, pero en hospitalización sí se deben hacer esos reportes, porque pasa lo que tú dices y es que nos llegan con estos cultivos de bacterias ya desde el servicio de hospitalización. Entonces luego los remiten a otro servicio o a otra entidad, le toman hemocultivo o les toman cultivos generales y se identifica que viene con infecciones. ¿Qué te recomiendo yo desde el área de calidad? Uno, hay que protocolizar. Si usted protocoliza, es decir, si usted establece un documento donde quede por protocolo que ustedes ellos deben hacer estas notificaciones, ya se van cubriendo. Dos, en los hospitales que lo están haciendo, establezcan protocolo de cultivos. Pacientes que vengan remitidos de afuera, ¿sí? Realizar toma de cultivos axilares y demás. Hay que cultivar al paciente para ver qué microorganismos trae. A veces genera un poco de costo, pero se puede cobrar a las entidades de cierta manera, manejándolo, o dos, nos ahorra gastos. ¿Por qué? Porque si es del hospital de allá, quien debe cubrir el gasto es el hospital, ¿sí? ¿Qué más te recomendarían? Cambio de dispositivos es otra estrategia muy buena. Si llegan con catéter venoso o catéter vesicales de un hospital que sospechamos que puede mandar a un paciente con infección, cambiemos dispositivos. ¿Sí? Cambiemos dispositivos, pongámoslo nuevo, por decirlo así, pongámoslo regio nuevamente al paciente. Y igual, si suceden síntomas antes de las 48 horas, Nancy, estaríamos hablando de que esa infección es del servicio del que nos lo remitieron, no de nosotros, ¿sí? Ahora aquí Tere me dice, es que ayer nos dieron una práctica de calidad, nos hablaron de las IA y nos dijo la instructora
que las vacunas y los DIU eran eso una mala aplicación y a mí me entró la duda por eso. Ok, una cosa es una mala práctica que sí puede darse y sí puede generar infección. Yo no estoy diciendo que con una inserción de dispositivo en una vacuna no puede generar infección. Sí pueden generar una infección y sí pueden generar una infección que se relacione con el proceso, pero no se diagnostica o no se especifica como una infección relacionada con la atención en salud específica. Si nos vamos a la OPS y a la OMS, la OPS solo establece, como ya les había mencionado, esas 4. Entonces, estos DIU no entran en estos errores, pero sí son consideradas infecciones causadas por nosotros cuando queda mala práctica. Pero pues desafortunadamente creo que queda un vacío legal grande dentro de lo que nos da la OMS para trabajar ese tema de infecciones. Pero sobre todo esas infecciones de DIU se dan por malas prácticas realmente. Mal manejo, no una correcta técnica, entonces seguramente lo están trabajando en el primer nivel porque ya les viene por norma todo el tema de acreditación. Entonces es eso, pero no se podría notificar como una infección relacionada con la atención en salud propiamente. Tere, no te preocupes, con mucho gusto. Igual, la normativa mexicana de IAS que se relacionaba con IAS, yo ya se las cargué. Les recomiendo que la lean, ahí aclaran todo. Yo aquí no lo profundicé tanto, el del documento es bastante amplio, ahorita si tengo un chance se los muestro. Listo, voy a continuar. Debe contar con un espacio físico, igual les hablaba, ¿no? Para pertenecer a la red de vigilancia. Debe contar con un espacio físico de trabajo para el epidemiólogo o el responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica y para el equipo de enfermería. Contar con un acceso a teléfono, una conexión a internet, una banda H a velocidad mínimo de 2 megas de bajada y 2 megas de subida, y eso pues básicamente ya todos los lados lo tienen. Un equipamiento informático de al menos un computador portátil o de escritorio y una impresora para poder diligenciar los formatos. Y obviamente un personal administrativo capacitado para el registro de los padecimientos sujetos a la vigilancia en la plataforma de SINAVE, que es el otro de las plataformas que ustedes dan. Deben contar con un laboratorio clínico y un personal capacitado para el manejo o procedimiento de las muestras. Súper importante, en IA se trabaja en la mano con el laboratorio. Cuando yo era coordinador de infecciones, lo que yo hacía era que me iba para el laboratorio y le decía, me notificas todos los cultivos, urocultivos, hemocultivos, pruebas de esputo cultivadas que den positivos para microorganismos, y yo me tomaba el tiempo a revisar las historias clínicas. Realmente es un desgaste terrible, pero uno podía estar como controlando el hecho de que no se me fuera a escapar ninguno. Sí, lo que ya pasaba también era que la laboratorista ya estaba capacitada y ella lo que decía era, me llamaba, me decía, jefe, tengo una que yo sospecho que es una IA. Entonces ella lo revisamos en conjunto y mirábamos si sí o si no. Todas las unidades que deseen participar deben enviar un correo electrónico pues a la ROVE para poder hacer parte de esto. Recuerden que eso es como la base de México. No todos los hospitales aún pertenecen, pero si ustedes miran, está desde 1977 y actualmente vamos en 2023 y del 2005 ya se reglamentó. Estos temas de vigilancia se hacen del nivel operativo. El nivel operativo es el nivel más bajo, no de importancia, sino de donde se notifican todos los casos, es decir, de donde se toma la información. ¿Sí? Y es allí donde nosotros identificamos y decimos, bueno, los hospitales nos están dando, los hospitales son esos niveles operativos. Luego pasamos a nivel jurisdiccional, que es básicamente con las secretarías, nivel estatal, y por último llegamos al nivel nacional. El nivel nacional está obligado a reportarle a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, las IAS. Y es que de ahí salen los reportes de México. Ahora, si analizamos cómo está, pues probablemente vamos a encontrar que hay mucho silencio o mucho sesgo epidemiológico al tener como varias entidades que no reportan. Pero ese es el origen. Empezamos desde los hospitales que reportan las secretarías a nivel estatal y luego pasamos a nivel nacional para que ellos recopilen toda la información, saquen los informes y los envíen también a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay unos indicadores que por norma, en la norma se los mostré, se los cargué y también están en el manual del ROVES, también se los cargué. Hay unos indicadores que nosotros debemos cumplir. Uno es la tasa de densidad de incidencia global de infecciones asociadas a la atención en salud. Y aquí vamos a ver que esa fuente de información básicamente son los reportes que se hacen mensuales a través de SINAVE o a través de ROVE. El numerador son las tasas de IAS en el periodo de estudio, enero, febrero, marzo, abril o enero a marzo, dependiendo del periodo que usted lee. El denominador es el total de egresos hospitalarios en el periodo de estudio y eso es de calidad.
Entonces, esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar una tasa, ¿sí? O nos va a dar, sí, nos va a dar una tasa. ¿Para qué es importante ese indicador? Esta tasa nos va a medir la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente y nos va a evaluar el riesgo de presentar una IA durante una estancia hospitalaria. ¿Cómo se lee? Número de pacientes con IAs por cada 100 ingresos hospitalarios. O sea, tomamos estos datos del numerador y denominador y podemos decir que 20 pacientes, por cada 100 egresos se nos infectaron 20 pacientes. Y es una tasa de calidad. Entonces, es una tasa alta, ¿sí? Eso es la importancia de este fuente. Otro de los que trabajamos es el que se relaciona con eso, pero vamos a ver que aquí ya no es egreso, sino número de días paciente. ¿Qué quiere decir esto? Día paciente es cuando nosotros hacemos las rondas y cuántos pacientes están, o sea, cuántos pacientes están todos los días en hospitalización, ¿sí? Y vamos contando día paciente. Esta tasa también se saca por 100, igual, periodos total de días, pero aquí es total de días pacientes por estudio o el periodo de estudio. ¿Cuántos días pacientes tuvimos en hospitalización adultos en enero? ¿Y cuántas IAs se presentaron en enero? Lo multiplicamos por 100. Y aquí nos va a decir cuál es el riesgo de presentar una IA por estancia hospitalaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se lee? Ese indicador se lee que por cada 1000 días se nos pueden infectar de IAs, por cada 1000 días de estancia hospitalaria se nos pueden infectar 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes, 6 pacientes, dependiendo la tasa que nos dé, ¿sí? Entonces, esa tasa nos da es por días, por cada 1000 días pacientes. Entonces, tuvimos 8 infecciones por cada 1000 días pacientes, es decir, por cada 1000 días, 8 pacientes se nos infectaron, ¿sí? Entonces, son tasas que nosotros vamos manejando. Otra es la tasa de letalidad. Dentro de los documentos que ustedes van a encontrar mucha información, muchos indicadores. Yo les traje como los más llamativos o más importantes. Tasa de letalidad es el número de funciones asociadas a la IAS en un periodo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sobre el número de casos de IAS en el periodo. Aquí no vamos a tomar ni egresos ni día paciente. Vamos a tomar muertes por IAS sobre el número total de IAS. Entonces, numerador, número total de funciones asociadas a las IAS, denominador, número de IAS totales. ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Nos permite medir el riesgo de morir de los pacientes cuando desarrollan una o más IAS en un periodo determinado. ¿Y cómo se lee? Como esto es una tasa, igual se va a leer el número de pacientes que mueren por cada 100 eventos IAS. Es decir, por cada 100 eventos se nos muere 1 o 2 pacientes. Son tasas manejables. Si usted dice por cada 100 días se nos mueren 15, 20, 30, 40 pacientes, uno dice, se están muriendo mucho por día. ¿Sí? Y es preocupante porque las IAs es por procesos de atención de nosotros. Sobre todo porque los hospitales y las clínicas y todas las entidades de salud tienen microorganismos propios de ellos. ¿Sí? Entonces uno escucha muchas veces que dicen, es que en esa clínica no vaya porque allá hay una bacteria que no se quiere ir. ¿Sí? Todos los hospitales, todas las clínicas tienen virus y bacterias propios. ¿Qué pasa? Que pues interactúan de manera diferente y que hay algunas bacterias que son multidrogoresistentes y eso complica la situación. ¿Sí? Pero pues todos los tenemos. Tasa de densidad de incidencia relacionados con las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y aquí vamos a ver que el numerador es cuántas NAP nuevas se presentaron en el periodo analizado. ¿Cómo? De acuerdo a los criterios de NAT que yo ya les había presentado, sobre el número de días ventilador mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Número de días es cuántos pacientes tuvimos todos los días con ventilación mecánica. ¿Qué les recomiendo? Cuando ustedes hagan la ronda, háganla todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque es que ustedes van hoy a las 9 de la mañana y encontramos 10 pacientes con ventilación mecánica, pero vamos mañana a las 10 y a las 10 ya pasó el especialista y mandó a desentubar a la mitad, entonces ya no nos va a dar lo mismo. Pero lo importante es hacer un seguimiento muy completo en hora, ¿sí? ¿Cuántos pacientes hay a esta hora con ventilación mecánica? Y ahí vamos tomando el número de días por ventilación mecánica. ¿Cuál es esto? Eso básicamente es un estimado del riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con ventilación mecánica. ¿Cómo va la lectura? El número de casos de neumonía nuevas por cada 1000 días de ventilador. Entonces decimos, por cada 1000 días de ventilación mecánica, se nos presentaron 3 neumonías asociadas a la ventilación mecánica de nosotros.
Y es un indicador que se puede presentar. Con COVID los indicadores se dispararon. Y no podemos hablar del 2021 de días asociados a la ventilación mecánica porque es que COVID nos genera un sesgo epidemiológico abrupto en todos los países. Otro es la tasa de densidad de incidencia de infecciones del torrente sanguíneo asociados a catéteres venosos centrales. ¿Cuál es el número? El denominador es básicamente los nuevos casos de infecciones del torrente sanguíneo y el denominador son los días catéter central. Igual que el de ventilación mecánica, ¿cuántos pacientes tenemos todos los días que tengan catéter venoso central? Y la lectura es por cada 1000 días de catéter venoso central, se nos presentaron 8 infecciones del torrente sanguíneo. Ahora, reitero, las infecciones del torrente sanguíneo es por malas prácticas, casi siempre. Si vamos a analizar los bundles, nos dicen lávese las manos, hagan la curación completa, hagan la curación de forma adecuada, manipulen el catéter de forma adecuada, y es una de las cosas que se deben tener. Además de eso, también hemos evidenciado que los catéteres, depende de la ubicación del catéter venoso central, es el riesgo de infección, ¿sí? Entonces, hay instituciones que ya dicen no pongamos yugulares, pongamos subclavios, precisamente porque el yugular nos genera más riesgo. Entonces, eso lo maneja. Ahora, este es básicamente el de la neumonía con ventilación mecánica, infecciones de la vía urinaria o de vías urinarias asociadas al catéter, igual, cuántas infecciones nuevas de infecciones de vías urinarias relacionadas con catéter se presentaron sobre el número de días catéter urinario, es decir, todos los días vemos cuántos pacientes en los servicios tienen sondaje vesical. Yo soy uno de los enfermeros como peleones aquí. Entonces yo me iba a los servicios, yo revisaba y le preguntaba al médico general por qué le tiene sonda vesical a ese paciente. Paciente de unidad de cuidados intensivos que no está entubado, que no tiene problemas de movilidad y le tenían sondaje vesical. ¿Para qué le tienen? No, jefe, es para que no se nos mueva tanto. ¿Es cardíaco? No. ¿Para qué le tienes un sondaje vesical? Es innecesario un sondaje vesical en este caso. No sé cómo sea en México. En Colombia los enfermeros poco a poco hemos ido tomando campo. Poco a poco. Y discutimos con el personal médico y le decimos, doctor, ojo con esto, ¿sí? Yo no voy a hacer, o ¿por qué lo estás haciendo? ¿En qué me apoyaba mucho yo cuando llegaba con los especialistas? En las infectólogas. Y le decía, doctora, este paciente está así, 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 yo no creo que haya criterio. Ella me decía sí o no, me decía coincido contigo, y ella llamaba al internista o al intensivista y le decía, venga, ¿por qué le tiene un sondaje vesical a ese paciente si lo que estamos haciendo es arriesgarlo a una infección de vías urinarias? Sí, entonces, a medida que ustedes vayan conociendo, ustedes van pudiendo hablar, ojo, sin ofender y sin criticar netamente el criterio médico, porque el criterio médico es propio de ellos y es muy respetable. Uno lo que hace es discutir por qué lo tienes con sondaje vesical si no es necesario. O hay pacientes que sí son muy necesarios y el médico te va a responder de entrada, mira, este paciente es cardíaco, tiene una PAFI, no, tiene una FEBI de tanto, no, lo ideal es que no se nos mueva tanto, no, pues claro, dejémosle la sonda vesical porque la necesita, pero sí se debe trabajar de la mano con el médico y el enfermero para que estos sondajes vesicales, el infectólogo y las especialidades sean realmente los que necesita el personal. Ok, aquí esto me quedó, se los corrijo, me quedó, hablamos de infecciones del sitio quirúrgico y obviamente estamos relacionando infecciones que se presentaron en el sitio quirúrgico. Depende de las instituciones, hay instituciones que las clasifican cuántas infecciones del sitio quirúrgico se presentaron, pero en qué especialidades. Ortopedia, cardio, cirugía general, gineco, porque no hay nada más terrible que se nos infecte un paciente de una cirugía de cardio. El riesgo de muerte de un paciente infectado en una cirugía de cardio es excesivamente alto. Entonces, es bastante complejo esa temática. Bueno, quiero que antes de pasar a caídas, me digan si hasta ahora les quedó claro todo el tema de IES. Ahorita les voy a mostrar los documentos que les cargué para que ustedes puedan ver y miremos todo lo que se les ha venido cargando dentro de lo que corresponde a esta clase. Pero antes de pasar a este componente de, de caídas de pacientes, por favor les pido me confirmen si me entendieron todos, si les quedó claro. Ok, aquí me están respondiendo, ya leo. Aquí me dicen, sí, muy claro, claro, gracias.
Muy claro, todo lo compartido ha sido claro. Gracias, doctora Reina. Pensé que hoy no había venido, doctora Reina, no la había escuchado. Entonces vamos a continuar. Llegamos a algo que sí se da en todas las instituciones y es caídas. A todos se nos ha caído un paciente en algún momento de nuestra vida. Prácticas o asistenciales se nos ha caído un paciente. ¿Qué pasa con las caídas? Y es que cuando se notifica, de entrada uno como personal de salud, médico, enfermero, auxiliar, tiene miedo de reportar las caídas porque uno siente que le caen encima. Y se le viene todo el mundo. Se le viene la coordinación, se le viene la coordinadora de la enfermería, se le viene el coordinador médico a los médicos, se le viene el de epidemiología, se le viene el de seguridad del paciente, todo el mundo le cae encima. ¿Por qué lo dejó caer? Es la mala práctica. Porque no deberían preguntarte por qué lo dejó caer, por qué se cayó. Es diferente a que yo lo deje caer a que se me caiga, a que se caiga por condiciones propias. Desconozco en México, cuando ustedes hacen este reporte, ¿alguna vez han sentido que los han atacado, ya sean médicos o enfermeros, o que se les ha cuestionado el hecho de que el paciente se les cayera? Ay, aquí me están respondiendo. Hoy están participativos. Me gusta mucho cuando participan así. Muy claro. Gracias, Mari. Quisiera saber, pueden responder por chat si no quieren responderme por audio porque de pronto les da pena. ¿Alguna vez han sentido ustedes que por reportar una caída les ha caído encima o han sentido temor de reportar una de las caídas pues a su coordinación o a quien ustedes deban reportar ahí dentro del hospital? Voy a darles un momento para que ustedes piensen. Ana, te escucho o te leo. Bueno, hace bastante tiempo, era como que muy común, como que, ay, le diré a la supervisora, no le diré a la supervisora, se cayó este paciente. O sea, más que nada, al principio era como que mucho temor, nos van a regañar, no estábamos al pendiente del paciente, no teníamos estos cuidados, así muchas cosas, ¿no? Pero en la actualidad, más que nada, no es tanto el reporte a las autoridades, más que nada el miedo es al familiar, porque muchas de las ocasiones como que el familiar es el que nos echa encima. No, es que usted tuvo la culpa porque no le tuvo la precaución, no le tuvo el cuidado. Cuando muchas de las ocasiones yo trabajo en neurocirugía, los pacientes están como que muy inquietos, muy acelerados, pero ahorita lo que hemos nosotros hecho es, ¿sabe qué? El paciente está así, así. Bueno, ¿sabe qué? Para evitar que el paciente se caiga, vamos a hacer una contención mecánica. O esté al pendiente usted del paciente. Y si se retira o está muy agitado el paciente, lo que hacemos, ¿sabe qué? Que el enlace de cambio de turno de ustedes del cuidador salga aquí arriba. Y entonces, así hemos como que evitado que se caigan los pacientes. Y en cuestión de los informes, lo único que hacemos rápido es avisar al médico y la supervisora. Y hace como que un evento adverso y se le sigue el procedimiento, cómo está el paciente, no hubo ninguna falla, una complicación, pero en la actualidad ya no nos da miedo reportarlo a autoridades, al contrario, lo reportamos rápido para evitar alguna represalia en contra del familiar, porque es el que realmente sí es el miedo que siempre tenemos de que se vaya a caer el paciente. ¿Por qué? Porque los familiares en la autoridad llevan una bitácora y todo quieren reportar, todo quieren sacar como que nosotros digamos un cierto provecho de lo que pase dentro del hospital en contra del paciente. Muchas gracias, Ana. Sí, de hecho creo que el familiar debemos trabajar con el tema del familiar y es que el familiar se nos debe convertir en un aliado, en estar ahí presente todo el tiempo. Ellos siempre toman nota, casi siempre, los familiares toman nota que usted le puso esto, que le puso, que no le puso. Pero debemos ver cómo convertimos eso en algo a favor y una de las cosas que uno hace es como darle un grado de responsabilidad mínimo, pero que el familiar tenga como, se sienta como importante en ese tema de vigilancia y uno le dice por favor suba las barandas, esté muy pendiente, sobre todo con el paciente neurológico porque el paciente neurológico se agita fácilmente, ¿sí? O sea, ellos están bien y de un momento a otro se agitaron. Nos dicen por acá, se reportan las caídas, no es cognitivo, es cierto. No debe ser cognitivo el hecho de los reportes, ¿sí?
bueno, también si se te caen los pacientes en todos los turnos, pues bueno, hay que entrar a evaluar qué está pasando. Pero no puede ser cognitivo ni te pueden decir, no, te vas del hospital, te echamos del hospital porque es que dejaste caer a un paciente. Es un evento que se puede presentar. Inclusive hay pacientes que se caen y mueren a la semana, 2 semanas, como consecuencia de la caída. Y no te pueden echar por eso. Es un evento centinela. Se dio. Hay que trabajarlo. Aquí también nos dicen, en lo personal no me ha sucedido, pero mis compañeros sí. Más que la cama no tenía barandales. Ahora ya casi no sucede. Hay más vigilancia. El tema de los barandales es súper importante, sí. Ahora dice, sin embargo, me pasó con un familiar que un tío se cayó de una cama por estar muy alta y no tener barandal ni escalón y lo tenían aislado sin dejarnos estar a nosotros a su cuidado. Y en un momento que enfermería se ocupó, cayó, pero no trascendió más. Sí, y eso sí, aquí me da pena con los enfermeros, la caída de un paciente es responsabilidad de nosotros. Porque quien vigila a los pacientes somos nosotros. ¿Sí? Entonces, obviamente es un trabajo en conjunto, interdisciplinar, médicos, enfermeros, auxiliares, todo. Pero la responsabilidad de que el paciente no se caiga es de enfermería. ¿Sí? Aquí me dicen en la actualidad sí existe el temor al hacer el reporte, aunque uno lo explique a los compañeros que no se les culpará. Yo creo que eso también depende de las estrategias que manejan las instituciones. Sí hay temor casi en todas por hacer este tipo de reportes, porque de pronto tienen miedo, sobre todo cuando son nuevos o algo así, ¿sí? Que uno es nuevo y puede cometer errores, entonces tiene el temor de este tipo de reportes. Entonces aquí, bueno, desde la norma que ustedes, yo les cargué un manual que dice cuáles son las 6 acciones esenciales en seguridad del paciente. La sexta es la reducción de riesgo de daño al paciente por causa de caída. Reitero, hago un llamado de atención fuerte al personal de enfermería. Trabajemos de la mano con los médicos y los auxiliares para la vigilancia, pero sigue siendo responsabilidad de nosotros todo el tema de las caídas, ¿sí? Entonces, trabajemos muy de la mano porque soy de los enfermeros que cree que el paciente, el familiar es más que un factor de riesgo, es un factor que puede contribuir de forma positiva. Si es un paciente, si es un familiar positivo. Si es un familiar que llega a dormir, pues no. Pero si es un familiar que está ahí, que está activo, que se nos convierte realmente en una mano amiga. Entonces eso lo debemos tener como muy en cuenta. Ahora, de la acción 6 se deslizan como varias acciones esenciales, ¿sí? Ellos lo llaman A, B, C, llegan hasta la C. Pero la A tiene A1, A2, B1, B2, B3 y C, ¿sí? Entonces se las voy a presentar de forma más o menos rápida, no tan rápida, pero sí. Entonces, acción esencial 6. La acción esencial 6. A habla de la evaluación y la reevaluación de riesgos. ¿Qué mira esto? 1. El personal de salud debe evaluar el riesgo de caída del paciente utilizando el instrumento o la herramienta establecida previamente en la institución. La herramienta de evaluación debe contener como mínimo 5 criterios. ¿Cuáles? Nosotros vemos que la mayoría no les trae un instrumento porque hay varios. Y cada institución por protocolo establece los suyos. Ahorita lo vamos a ver dentro de los formatos. Ahí sí se cumplen como 5 criterios básicos que es cómo está el paciente, la integridad del paciente, el estado neurológico del paciente y demás. Entonces, todos los días se debe evaluar al paciente o se debe reevaluar el riesgo del paciente y de hecho este riesgo debería reevaluarse en cada cambio de turno porque el paciente es cambiante, la salud es cambiante. Usted no tiene un paciente plano, usted tiene un paciente que tiene picos y tiene bajas, o sea, él sube y baja su salud. Pacientes que neurológicamente hoy están bien y en la noche de repente se generó un desequilibrio a nivel neurológico y puede ser por efecto del medicamento además. Entonces hay que estar revisando siempre. Ojo, ¿qué pasa? Que los enfermeros o las enfermeras o la persona encargada de hacerlo muchas veces llega y llena todo y pone los mismos resultados y ni siquiera valora al paciente. Y luego se cae y miramos la escala y decimos, pero usted aquí le puso que tenía riesgo bajo. Y uno va a ver al paciente y el familiar dice, no, el paciente estaba somnoliento. Bueno, ellos no dicen somnoliento. El paciente, dicen, mi tío, mi hermano, mi abuelo estaba con sueño, no se quería despertar, yo lo movía, eso me dolía los ojos. Y uno va y mira la escala y dice que estaba en conciencia plena. Entonces uno dice, pero o usted no lo valoró o el paciente se complicó muy rápidamente. ¿Sí? La evaluación de riesgo debe realizarse en todos los pacientes que se encuentren en un servicio ambulatorio o urgencias,
así como aquellos pacientes que ingresan a hospitalización. Aquí viene para los de primer nivel. Ojo, nosotros también tenemos riesgo en primer nivel de que se nos caigan los pacientes. Debemos tener escalas adaptadas al primer nivel, porque si llega un paciente que usa un caminador, que tiene problemas de visión, es un paciente que tiene alto riesgo de caída en un primer nivel. ¿Sí? Entonces, ojo, porque esto sí se trabaja en primer nivel y se debe tener muy claro. Otro de los criterios que ellos manejan en cuanto a ese componente de caídas 6A es que el riesgo se debe evaluar en cada cambio de turno. Y vamos a cuestionarnos, voy a hacer la pregunta solo por preguntarla. Cuando ustedes hacen la entrega de turno o cambio de turno, ¿ustedes vuelven a evaluar el riesgo de caída del paciente? ¿O ven que su compañero, pues no ustedes, ven que su compañero lo hace? Porque ahorita todos me van a decir que sí lo hace. Ven que su compañero lo hace, su compañera sí evalúa el riesgo de caída en una entrega de turno, o ustedes entregan, cuando están entregando ese turno, se le dice a su compañero o compañera, venga, este paciente me dio riesgo de caída tanto, pero esté muy pendiente porque estaba como complicadito, o se ha estado cambiando su estado. Los leo por Facebook o por el chat interno. Si ustedes lo hacen o ven que sus compañeros lo hacen en cambio de turno. ¿Cómo están? Yo he podido ver que no lo realizan y más bien podría ser una herramienta metodológica para ver la adherencia a las prácticas de seguridad del paciente. Que se incluya esto, más bien me da una idea para los hospitales que yo monitorizo, porque eso ni el riesgo de tromboembolismo venoso no se evidencia. O sea, tiene la escala ahí, pero entre tantos papeles de la historia clínica está al último, y como usted dice, no se valora. Debería incluirse en el reporte de enfermería para que sea un poco más operativo. Gracias. No, gracias a ti, Nancy, sí, es muy cierto. ¿Sabes qué es lo otro que pasa? Que nos sobrecargan de trabajo al personal auxiliar, jefes y médicos. Sí, entonces a veces uno dice, no, pero entrego turno o valor. Pero pues es cosa que nos toca hacer. Desafortunadamente, en Latinoamérica no se tiene un ratio enfermero-paciente o ratio médico-paciente muy claro para saber cuántos debemos tener. ¿Cuándo más? Dime, Ana, te escucho. Allí en el servicio siempre tenemos esa precaución de notificarles a la jefe, a las encargadas que están recibiendo, que sí, que hay que tener mucho cuidado con ese paciente estuvo muy agitado por la noche, incluso tuvimos que hacerle la sujeción y al familiar hacerle la hincapié, ¿sabe qué? Si se retira al baño, avísenos para que vayamos corriendo a estar al pendiente del paciente. Incluso, como le comentaba hace un ratito, en los enlaces, yo tengo siempre la precaución de que cuando yo me quedo encargada, o es mi paciente, hablo por teléfono y le digo a Relaciones Públicas, donde se realiza el cambio de pase, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero que por favor el cambio se haga aquí arriba. Mi paciente está muy agitado y más cuando se van los familiares, es como que se angustian y se agitan un poquito más y no sabe qué, yo aquí estoy al pendiente. Precisamente para eso, para evitar cualquier daño que pueda ocasionarle al paciente. Pero sí estamos al pendiente. Bueno, nosotros en nuestro turno siempre estamos al pendiente de eso. Gracias, Ana. Aquí Elena también nos dice que sí, que es muy importante y que ellos llevan una escala que se llama Cristo. Sí, es que por eso no les traje una, porque hay como varias. Entonces, depende del protocolo de cada institución. ¿Cuándo más se debe reevaluar este riesgo? Cuando cambia de área o de servicio. Está en hospitalización y pasa a UCI, o de UCI a hospitalización, o de cirugía a hospitalización. Debemos reevaluar al paciente. Cuando cambia el estado de salud, estos pacientes que vienen y de repente tienen un cambio neurológico importante. Cuando modificamos el tratamiento, ojo, porque el tratamiento tiene efectos colaterales o efectos secundarios. Aquí, eso sí es muy médico. Los efectos secundarios, ellos tienen muy claro como cuáles pueden generar somnolencia, cuáles no, aunque muchos enfermeros pues también lo manejan. Informar al paciente y a familiares sobre el riesgo de caída y de las medidas que estemos utilizando para prevenir en ese paciente específico y solicitar ayuda del personal para poder movilizar al paciente. Muchas veces uno le dice al familiar, señor, antes de mover al paciente, usted me llama y yo colaboro, para evitar que el paciente se nos caiga. Muchos familiares se nos llevan al paciente a la ducha a bañarlo sin avisarnos y se nos caen en la ducha. Y ahí sí corren a avisarnos y nos dicen, es que el enfermero y el médico no estuvieron pendientes. Entonces, toca apoyarnos en ellos para que el familiar se convierta en un apoyo realmente.
La técnica esencial 6B1, que hace referencia a las acciones generales, de manera general para prevenir caídas. Esas deben realizarse para prevenir caídas en todos los pacientes independientemente de sus condiciones. Y uno es que en caso de que el paciente se encuentre en cama o camilla, debemos levantar los barandales. Ellos odian tenerse los barandales porque tal vez se sienten en una cárcel encerrados, pero es necesario que el barandal siempre esté arriba. Es fundamental. Un barandal arriba previene una caída enorme. Un paciente que nosotros tenemos solo, que es un adulto mayor o tiene problemas neurológicos, pongámosle un cojín o un sofá al lado de la camilla, aunque tenga el barandal arriba, por si pasa por encima del barandal, pues caiga sobre este sofá. Sí, y de pronto no se vaya a golpear. Son como trucos que uno aprende con la experiencia. Verificar el funcionamiento de las barandas de las camas, las camillas y los descansabrazos de las sillas de ruedas. Muchas camillas tienen los barandales, uno los sube y ellos mismos se caen. Y ahí entra a funcionar calidad y gerencia porque hay que invertir en esos barandales para que los barandales funcionen y no se nos caiga, porque si se nos cae es una complicación que la clínica debe cubrir. Trasladar al paciente en camilla con barandales en posición elevadas o en silla de ruedas con ambos frenos funcionales. Y eso sí uno lo verifica antes de llevar al paciente, siempre le sube las barandales. No vaya a ser que el paciente se le dé por voltear y se nos caiga. ¿Sí? Realizar la sujeción en los pacientes en caso de ser necesario y de acuerdo al protocolo establecido en la institución. Un consejo que les doy, dentro de los protocolos establezca que haya un consentimiento informado por un familiar. Porque los familiares pueden decir que ustedes porque hicieron una sujeción mecánica en un paciente y que el paciente no la necesitaba y se vienen con problemas legales bastante grandes. Y ahí viene quien les manda, al médico y al enfermero. ¿Sí? Se debe colocar el interruptor de timbre o de luz al alcance de los pacientes. Creo que la mayoría de las instituciones ya tienen llamados de enfermería con un botón. Entonces se le coloca ahí en la cama al paciente para que nos pueda llamar. Mantener alguna iluminación nocturna dentro de las habitaciones del paciente para que el paciente pueda ver. Muchas de las caídas de los pacientes se dan según los reportes y las evidencias científicas después de las 12, sobre las 12 a 3 de la mañana. Es la hora en la que se nos caen los pacientes. ¿Por qué? Porque se levantan con sueño, no ven, no prenden las luces y ¡pum! Nos cayeron. ¿Sí? Colocar un banco a la altura. Colocar un banco a la altura de uso inmediato cerca de la cama del paciente. Lo que nos comentaba hace un momento la doctora Reina por chat, cuando es un familiar. Si está algo que nos favorezca que el paciente se baje, sobre todo cuando la cama es alta, no se nos vaya a caer. ¿Sí? Entonces, esos banquitos o esas escalerillas nos ayudan mucho a prevenir estos riesgos de caídas y es importante que lo tengan. Verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante, porque llevan unas sandalias lisas y se meten en la ducha con sandalias y la ducha se moja y ellos se resbalan y se caen. No sé si les ha pasado, a mí se me pasó. Se nos cayó un paciente así. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se cayó? Porque se metió a bañar con sandalias lisas. Y no hubo familiar, no hubo un enfermero que los acompañara y pues el paciente, a veces nos confiamos de que el paciente está bien neurológicamente, que no necesita de nosotros y nos llevamos sorpresas cuando esto sucede. Colocar en la regadera una silla de baño para el paciente, que se siente y que se bañe sentado. Es una medida que ayuda mucho realmente a prevenir que esos pacientes se nos caigan. Acercar al paciente los aditamentos que le ayuden, como son los bastones, las andaderas, las sillas de ruedas, los lentes, entre otros. Recuerden que nadie quiere estar en un hospital. Bueno, el 90% de las personas no quieren estar en un hospital. Y nosotros como personal de salud estamos con vocación de cuidado y de ayuda. Entonces llevémosle el bastón y pongámoselo al lado, pongámosle la gafa cerca de donde la pueda tomar. Para quienes usan gafas, saben que no pueden ver sin ellos muchas veces, o no pueden ver lejos, o cerca también les genera problema. Entonces, todo lo que es la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, pues son situaciones que pues son normales en las personas y hay que tomarlo en cuenta. Evitar realizar cambios bruscos de postura o incorporar al paciente de forma rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en la cama. Pacientes que llevan 2 días acostados y de repente llega el médico, la jefe o el auxiliar y ¡pum! Lo sentaron sin darle tiempo y el paciente obviamente se marea y pues siente que se va a caer. Es como cuando usted dura acostado toda la noche y al otro día se levanta asustado porque algo lo despierta y usted se levanta así, usted se marea y es normal.
Explicar al paciente o al familiar o acompañante el proceso de incorporación desde la posición de cúbito, es decir, enseñarles que se ponga de cúbito lateral, que lo vayamos levantando. Eso es educación al paciente y al familiar. Y el familiar lo hace cuando se le educa de buena manera. La asistencial B2 nos hace referencia a las acciones para prevenir caídas en pacientes que estén con agitación psicomotor o con alteraciones psiquiátricas. De entrada, si es un paciente psiquiátrico, yo no les recomiendo que le suban de un primer piso, porque esos pacientes con trastornos psiquiátricos se nos tiran por ventanas, o por escaleras, o por donde ellos se encuentran tirarse. ¿Sí? En pacientes con agitación psicomotora o alteración psiquiátrica se debe elevar los barandales y siempre debe permanecer un familiar con ellos, siempre. Paciente con trastorno mental psicomotor, agitado psicomotormente o que tenga alteración psiquiátrica, pongamos un familiar ahí que lo acompañe. Sí, ojo, no un familiar menor de 15 años, un familiar que puede aportar. Debe reportar inmediatamente las fallas, las descomposturas o las faltas de equipos que se encuentran relacionados con la seguridad del paciente. Háganlo por seguridad. Reporte y deje por escrito en historia clínica o en algún lado que usted reportó que eso estaba dañado. ¿Por qué? Porque eso le va a prevenir que cuando llegue una demanda por algún proceso, usted la clínica le diga que fue culpa suya y usted diga, no, yo reporté y usted no hicieron. ¿Sí? En caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar y notificar inmediatamente, siguiendo el protocolo que ustedes tengan como institución, y se debe reportar obviamente el evento adverso y tomar todos los exámenes para garantizar que el paciente está bien. Se debe informar a la familia para movilizar al paciente que requiera una ayuda del equipo de salud de otro familiar. La esencial 3B habla de las acciones para prevenir las caídas en pacientes pediátricos. Los niños. Informar a los familiares que el menor debe permanecer en su cama o en su cuna siempre, ¿sí? Con los barandales en posición elevada y con los frenos bien colocados. Eso para garantizar que el pediátrico no se nos vaya a caer. ¿Listo? Informar a los familiares que no se separen de sus pacientes y en caso de que se vayan a separar, que por favor avisen al personal de enfermería o al personal médico para que estemos vigilantes. Estemos vigilando esta situación, ¿sí? Muchos familiares se van y a veces no nos dicen, los pediátricos nos quedan solos y se nos caen, entonces estamos muy pendientes de eso. El menor debe ir siempre acompañado al baño, nunca dejemos ir a un niño solo al baño, se nos cae muy fácilmente. Mantener las puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan la vigilancia, que podamos vigilar, a menos de que sea con familiar, pero tratar de vigilar siempre cómo está el niño. Durante la noche mantener la habitación preferiblemente o perfectamente iluminada. Revalora el riesgo de caída en el niño cada día. Cuando sea necesario trasladar al menor fuera de la cuna, pues debe mantenerse o debe permanecer en compañía de un personal de la salud o de un familiar. Solicitar el retiro de la habitación de equipo inmobiliario que no es utilizando y a veces vemos que tienen 3 atriles innecesariamente en una habitación donde hay un niño y el niño se tropieza y se cae o el adulto se cae. Entonces quitemos eso y pongámoslo en otro lugar. Ay, me pasé aquí una, un segundo. En cuanto a la 3C, que es de las acciones de la organización, o sea, de la entidad, se debe establecer o se debe designar a una persona que debe verificar los factores. Normalmente es el de calidad. En cuanto a los entornos arquitectónicos. 1. El área de baño y las regaderas deben contar con barandas de sujeción, donde ustedes se pueden agarrar. ¿Sí? Las áreas de regaderas deben contar con un piso y un tapete antiderrapante, sobre todo cuando salen, para evitar que esos pacientes se nos caigan. Debe existir señalamientos sobre la ruta de evacuación presencial en escaleras y en las rampas y de niveles en el suelo para que las personas lo puedan identificar y no se nos vayan a ir por las escaleras. Evitar escalones en las entradas o salidas del baño. Realmente un escalón en un baño es un riesgo enorme. Inclusive en su casa, usted se para dormido con un escalón y se cae. Entonces, ese tipo de acciones son las que debemos prevenir como institución. Las escaleras o las rampas deben contar con material antiderrapante y barandales. Este material antiderrapante normalmente se pone en la esquina ya del escalón para evitar que la persona se resbale. Y la baranda para obviamente sujetarse. Las escaleras deben tener los escalones a la misma altura. Las áreas de tránsito deben estar libres de obstáculos que dificulten o impidan básicamente la circulación del paciente y de la persona. Y el mobiliario como el buró, perdón, el banco de altura, el sillón, las camillas, las sillas de ruedas, entre otros,
deben estar ubicados en un sitio específico y debe estar debidamente identificado para saber que ahí está. Los dispositivos específicos de la deambulación, como los bastones, las muletas, deben contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo. Pues si no lo tienen, lo que va a hacer es que se va a convertir en un factor de riesgo para que el paciente se nos caiga. Todas las áreas de atención del paciente central de las enfermeras deben contar con una adecuada iluminación y personal de limpieza debe mantener los pisos secos y colocar la señalización cuando el suelo esté mojado. Ese letrerito amarillo que dice piso mojado pero preferiblemente tratar de secarlo lo más rápido posible. ¿Sí? Con esto, no sé si tienen dudas, terminamos el tema de seguridad del paciente que me correspondió, que fue cirugía segura, infecciones asociadas a la atención en salud y seguridad del paciente. Les voy a mostrar los documentos que les cargué en el Classroom. Aquí ustedes lo van a ver. Denme un segundo. Ok, aquí estamos en el Classroom. Aquí van a encontrar ustedes las acciones esenciales que corresponden a el tema de seguridad del paciente, la clase del día de hoy. Aquí ven la clase de la anterior sesión. Aquí van a encontrar la norma 0, la norma oficial mexicana 045, que da sobre la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de infecciones. De esta norma, pues sale lo que es el manual ROVE, ¿sí? Además, también les cargué la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica. Les cargué el manual ROVE y les cargué el boletín de infecciones asociadas a la atención en salud. Esos 3 documentos más de acciones esenciales para la seguridad del paciente realmente les va a servir mucho. Este manual, si ustedes lo abren, van a encontrar información muy importante, sobre todo cuando hablamos de los criterios de IAS. Entonces se los voy a mostrar básicamente como aparecen acá. Aquí les habla de los factores ambientales, de las consideraciones específicas, de los tipos de infecciones quirúrgicas, ¿sí? Cuando es una infección superficial, cuando es una incisión profunda, aquí les dan todos los componentes, ¿sí? Les hablan de los criterios, mira, aquí les van a hablar de, si estábamos hablando de una infección de vías urinarias, criterio 1, criterio 2, criterio 3 y criterio 4, que era lo que yo les presentaba. ¿Sí? Comentarios, infecciones del torrente sanguíneo, confirmada por laboratorio, relacionada con catéter, secundaria a un procedimiento. Aquí ustedes, este documento les da toda esa información, inclusive para el área de calidad también les habla de los indicadores. Déjenme, llego al tema de indicadores. Míralo, aquí lo van a encontrar. Todo el tema de indicadores de tasa, de dónde sale la información, qué es lo que se mide. Les habla qué quiere decir días de ventilación, cuándo no son considerados días de ventilación mecánica, qué es un día catéter. Toda esa información de indicadores para las áreas de calidad les sirve mucho, les aporta mucho. Si ustedes ven acá, inclusive les habla de la escala de valoración si es bueno o malo regular en ciertas situaciones en cuanto al tema de higiene de manos. Análisis de la información, cómo se deben hacer la prevención y control de IAS, el programa de higiene de manos que es súper esencial para prevenirlo. Aquí hablan de las directrices sobre la higiene de manos en atención específica. Entonces, este tipo de documentos realmente les aportan mucho a ustedes. Sé que son largos, este tiene 118 páginas. La norma tiene 24, miren acá está. Y esta norma tiene 28. Sin contar ese documento. Entonces, usted ya fácilmente en las mías llevan más de 200 páginas, este tiene 72. 72 páginas, ya tienen más de 200 páginas por leer. Entonces, realmente lean lo que les sirve o úsenlo cuando tengan dudas, cómo se hace eso, cómo se saca ese indicador, cómo logro hacer este componente. La idea de estos diplomados, le dijimos a Máximo cuando nos dio pues la oportunidad de ser docente con ustedes, es que les íbamos a crear este Classroom, fue uno de nuestros compromisos para que ustedes tuvieran toda esa información cargada. Si ustedes ven, todos los docentes les hemos venido cargando esta información precisamente para que ustedes tengan de dónde poder tomarlo, porque muchas veces uno está en un diplomado y se le va datos importantes o quiere refrescar conocimiento, entonces ustedes aquí van a encontrar los videos, las clases, los PDFs,
todo el tema de acción mundial en pro de la seguridad del paciente. Todos los documentos que se les han venido dando están ahí cargados. La idea es que ustedes aprovechen este tipo de información, le den como la utilidad que merece o corresponde. Les recuerdo que la próxima clase no es el jueves, sino es el viernes. Sí, por favor, no lo vayan a olvidar. Solo la próxima clase. Las demás, las últimas dos sí son el viernes. Es decir, la próxima clase es el viernes 16 de junio, luego sigue el 22 y finalizan el 29. El 29 sería la última clase del diplomado. Realmente les agradezco mucho por la oportunidad de el acompañamiento que pude darles. Espero les haya podido transmitir información que haya sido de su agrado y de importancia para ustedes. Quizás nos volvamos a encontrar en otro diplomado que organice la asociación. Entonces, realmente muchas gracias. Me voy a leer como estos comentarios antes de irme. Muy completo, muchas gracias por compartir. En relación a todo, esto en el hospital que yo laboro, se ha implementado todas esas medidas. Solo en el baño no cumple con los pisos antiadherentes y los barandales. Muchas gracias por todo. Sí, los hospitales van avanzando de a poco, porque es que el tema de infraestructura genera costos. Entonces, es algo lento, pero seguro. Gracias mil, muchas gracias, información muy completa, es usted muy amable, muchas gracias, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias por todo, muchísimas gracias por sus conocimientos compartidos, gracias por, profesor, por transmitir todos los conocimientos, gracias por la buena información. No, muchas gracias a ustedes, realmente para mí fue un grupo muy agradable, muy participativo, espero que con la profe que les queda pues también sea así, les deseo un feliz resto de noche y feliz resto de semana. Y los veremos próximamente en algún evento más.